Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sporty Tops. En el día de hoy hablaremos sobre 7 finales del certamen continental más prestigioso de Sudamérica, que ha tenido momentos épicos, polémicos y memorables. ¿Quieres saber cuáles son los 7 mejores? Pues sigue viendo este video y descúbrelo. Top 7 Mejores finales de la Copa Libertadores. Número 7. La final de 1962 entre el Santos de Brasil y el Peñarol de Uruguay. En la tercera edición del certamen continental, el Santos contaba con el mejor jugador del mundo en ese momento, Pelé, que había ganado el Mundial de 1958 y el de 1962, respectivamente. El Peñarol era el campeón vigente y tenía un equipo muy competitivo, mientras el encuentro lo ganaba el Peñarol 2-3, con doblete de Alberto Spencer para los aurinegros. Luego del tercer gol de Peñarol, el árbitro Carlos Robles fue agredido por una botella lanzada por hinchas de la parcialidad local. Por dicho motivo, el partido fue oficialmente suspendido. Sin embargo, tras recibir amenazas por parte de dirigentes e integrantes del cuerpo técnico de Santos, el juez optó por continuar con el juego con la complicidad de los jugadores de Peñarol, disputando los 39 minutos faltantes de forma no oficial, ya que el informe a presentar posteriormente en la Conmebol declararía la suspensión del encuentro a los 51 minutos. Esto obligó a que 2 semanas después se jugara un partido de desempate. El Santos de Pelé, que se recuperó de una lesión sufrida en la Copa del Mundo de Chile, regresó y fue la figura del compromiso al anotar 2 tantos y sellar la goleada 3-0. Para darle al Santos su primera Copa Libertadores. Número 6. La final de 1966 entre el Peñarol y el River Plate de Argentina. En este puesto tenemos nuevamente al Peñarol, que buscaba su tercera Copa Libertadores, mientras que el River Plate quería romper su maldición en el torneo, donde nunca había llegado a la final. El partido de desempate fue muy emocionante. Ambos equipos se impusieron como local y el campeón se conocería en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El partido pintaba para una goleada a favor de los argentinos, que en el primer tiempo vencían 2-0. Sin embargo, el Peñarol reaccionó en la segunda parte y logró empatar el encuentro. En la prórroga, gracias a un gol de Alberto Spencer, que marcaría un doblete, y uno de Pedro Rocha, que sería el definitivo para el triunfo del Peñarol, que dejó al River Plate con el apodo de Las Gallinas. Número 5. El Colo-Colo de Chile y el Independiente de Argentina, final 1973. El Colo-Colo tenía la oportunidad de ser el primer equipo chileno en ganar la Copa Libertadores, mientras que el Independiente buscaba su segundo título consecutivo y su cuarto en total. La final fue considerada como la más reñida de las 7 que tiene el Independiente en sus vitrinas. El partido de ida terminó con empate a 1 en la doble visera de Buenos Aires y el partido de vuelta también acabó con empate a 0 en Santiago. Debido a que ambos partidos habían terminado empatados, ambos equipos estaban igualados en puntos y se tuvo que jugar un tercer partido. El tercer partido se jugó el 6 de junio de 1973 en el Estadio Centenario en Uruguay, en donde Independiente le ganó 2-1 a Colo-Colo con el gol de Miguel Giachelo en la prórroga y ganaba así su cuarta Copa Libertadores. El Club Atlético Independiente se convirtió con este logro en el máximo ganador del torneo continental hasta la actualidad. Fue la 7ª final de Copa Libertadores
que se definía en cancha neutral. Tercer partido. Número 4. Flamengo de Brasil y el Cobreloa de Chile. Final 1981. El Flamengo contaba con una generación dorada, liderada por Zico, considerado como uno de los mejores jugadores brasileños de todos los tiempos. El Cobreloa era un equipo modesto que había sorprendido pasando primero de grupo de forma invicta y superando a equipos como el Nacional y el Peñarol de Uruguay. La final se definió en un partido de desempate después de que cada equipo ganara su partido como local. El partido decisivo se jugó en Montevideo, Uruguay, y fue un festival de Flamengo que supo imponerse al Cobreloa por 2-0 con una actuación magistral con 2 goles de Zico. En el puesto número 3 tenemos la final de 1994 entre el Vélez Sarsfield de Argentina y el São Paulo de Brasil. El Vélez Sarsfield era dirigido por Carlos Bianchi, uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino. El São Paulo era dirigido por Tele Santana, uno de los entrenadores más exitosos del fútbol brasileño. La final fue un duelo táctico entre 2 equipos muy equilibrados. El partido de ida terminó con victoria de Vélez 1-0 en Buenos Aires y el partido de vuelta también acabó con victoria del equipo local en São Paulo. El global quedaría empatado y ambos equipos llegarían a la tanda de penaltis donde el Vélez Sarsfield se impuso por 5-3 y consiguió su primera Copa Libertadores. Puesto número 2. Tenemos la final de 2008 entre la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y el Fluminense de Brasil. La Liga de Quito era un equipo modesto que había eliminado al San Lorenzo, al América de México y al Estudiantes de La Plata. El Fluminense era un equipo poderoso que había eliminado al Boca Juniors, al São Paulo y al Atlético Nacional respectivamente. La final fue una de las más emocionantes de la historia. El partido de ida terminó con victoria de la Liga de Quito por 4-2 en Quito, con un golazo de Geoffrey Guerrón. El partido de vuelta terminó con victoria del Fluminense por 3-1 en Río de Janeiro, con un golazo de Thiago Neves. En la tanda de penaltis, el portero de la Liga de Quito, José Ceballos, se convirtió en el héroe al atajar 3 disparos y darle al conjunto ecuatoriano su primera Copa Libertadores. Número 1. 2018. El Boca Juniors y el River Plate de Argentina. La final que paralizaría a un continente. La final más esperada, la más polémica y la más histórica de la Copa Libertadores. El superclásico argentino se trasladó al ámbito continental y se vivió una final de infarto. El partido de ida terminó con empate a 2 en la Bombonera con goles de Ramón Ávila y Darío Benedetto para el Boca Juniors y de Lucas Prato y Carlos Izquierdos en propia puerta para el River Plate. El partido de vuelta debía jugarse en el Monumental, pero fue suspendido por los incidentes violentos que sufrió el autobús del Boca Juniors, que fue apedreado por los hinchas del River Plate. Después de varias idas y vueltas, se decidió que el partido se jugara en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España. El partido terminó con victoria del River Plate 3-1 en la prórroga con goles de Lucas Prato, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez para el River Plate y de Darío Benedetto para el Boca Juniors. El River Plate se consagró campeón de la Copa Libertadores por 4ª vez en su historia y le dio un golpe histórico a su eterno rival. Ahora te toca a ti. ¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿Qué otras finales te gustaría que repasáramos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal
para más videos sobre fútbol y otros deportes. Hasta la próxima.